a grabar. Hoy vamos a ver un tema, hermano, que está ahorita muy de moda, que es el tema de la guerra. ¿Deben los cristianos ir a la guerra? Si no, acuérdese, hay un texto, déjeme buscarlo porque luego me confundo. Creo que está en Santiago, si no me equivoco. Antes de comenzar la enseñanza, ahí en Santiago, después de Hebreos. En el capítulo 3, versículo 13 en adelante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Escuche. La sabiduría que no viene de parte de Dios, hermano, no importa que haya sido Confucio, Sócrates, Platón, Temístocles, ninguno de ellos, ¿vale? No importa que sea Pablo Coelho, que sea Maxwell, que sea quien sea, ¿sale? Si no es sabiduría que viene de la palabra de Dios, dice aquí, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Ok? Al hablar de temas como este de la guerra, como temas como el aborto, temas como la eutanasia, temas como el suicidio, nunca faltarán buenas intenciones, incluso entre los cristianos. Nunca faltarán buenas intenciones de decir, no, Dios es amor y Dios perdona. No, yo sé que Dios es amor y Dios perdona, pero Dios también es santidad, Dios también es juicio, Dios también es condenación. Ese es Dios, ¿ok? Entonces, hermano, una cosa es lo que tú y yo vemos en el cine, otra cosa es lo que tú y yo escuchamos, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que las personas grandes, los ancianos, son muy sabios. Algunos. ¿En qué sentido? Bueno, tienen experiencia de la vida, han cometido infinidad de errores y por eso aprendieron. Y entonces, hermano, eso los ubica, que muchos de sus consejos, por así decirlo, terrenalmente funcionan, pero ya para aplicaciones prácticas de la vida cristiana, hermano, no funcionan. ¿Sale? Por ejemplo, hay un dicho que la violencia no se ataca ¿con qué? Con más violencia. Porque ¿qué genera? Más violencia. Bueno, hermano, eso ni es bíblico y ni es sabio. ¿Sale? Se lo digo de una vez, hermano, muchos de los temas que vamos a ver estos domingos a lo mejor lo van a ofender si su manera de pensar es abrazos y no balazos. Si es su manera de pensar, se va a ofender. ¿Sale? Si ustedes de los que piensan que un lema humano es más sabio que Dios, usted se va a ofender. ¿Ok? Pero si usted le da pauta al Señor de que Él hable, entonces usted podrá entender muchas cosas que a lo mejor el día de hoy le parecen que no están en orden. ¿Ok? Mire, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sócrates decía algo, Platón decía algo, y luego llegó Confucio y dijo otra cosa, y luego llegó Buda y dijo otra cosa, y luego y así. Entonces cada quien tiene su particular punto de vista. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La verdad de Dios no te produce dudas. Así como Dios lo dice, así es. Ahora, que lo aceptemos o no, ya es otro boleto, ¿va? Pero si Dios lo dijo, así es. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, hermano, ahora sí, vamos a nuestro texto base.
que está en Deuteronomio 20, 1 al 9. Deuteronomio 20, 1 al 9. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, de lo que le llaman el Pentateuco, ¿ok? Dice la palabra del Señor: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. ¿Qué dice esa versión? Si eres hombre medroso o pusilánime, si eres cobarde, es lo que significa esa palabra pusilánime. Puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos para escuchar tu consejo, Señor, y poder adquirir sabiduría, no solamente conocimiento. En los méritos de Cristo te agradecemos, y en la comunión con tu Santo Espíritu, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Amén. Módulo 4, protegiendo la vida humana. Tema de hoy: la guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y siendo bien honestos, ¿no se te hace un abuso la forma en que Rusia ataca a Ucrania? País enorme contra una mirruña de país, con todo el arsenal que tiene Rusia. Pero hay mucha gente que dice: no, nosotros queremos la paz. La violencia genera más violencia. ¿Por qué crees que este país está como está, lleno de delincuencia? ¿Tú por qué crees? Porque tenemos un gobierno pusilánime, entiéndase, cobarde, ¿vale? Que no es capaz de enfrentar a la delincuencia con la autoridad que el Dios le da a cada gobierno. Los magistrados, las autoridades, los policías, los soldados son ministros de parte de Dios, aunque esa gente sea incrédula. Es algo que dice la palabra de Dios. Ellos están puestos ahí para castigar a los delincuentes, para meterlos a la cárcel o matarlos si es preciso. No abra sus ojos de esa manera: el pastor tiene un espíritu asesino. Es lo que dice la Biblia, que debiera hacerse. ¿Sabes lo que está haciendo ese presidente es El Salvador, me parece, el Bukele? Metiendo a los delincuentes a la cárcel. Es que se cometen excesos. Y lo que ellos hicieron no fueron excesos, fueron caricias a las personas, a las familias que mataron a sus seres queridos, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos. ¿Eso fueron caricias? El problema, hermano, con la humanidad de hoy, incluidos los cristianos, es que no estamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Estamos dirigidos por un espíritu ¿qué?
humanista. Humanista. Y entonces los delincuentes tienen derechos. No, señor, perdieron sus derechos cuando decidieron ser delincuentes. Un país, una sociedad tiene derechos y obligaciones. Mis obligaciones son tales, mis derechos son tales. Yo pierdo mis derechos cuando renuncio a mis obligaciones. Y una de las obligaciones de cualquier ciudadano es que no ser violento, no ser un criminal, no brincarme las leyes. En este país, alguien se sube a la combi y te asalta y te da un plomazo, y si te va bien, lo meten a la cárcel, y si no, sale por falta de pruebas. Pero si tú se te ocurre defenderte, le quitas el arma y tú lo plomeas, tú sí te vas al bote. No debiste haberte defendido, debiste esperar a que llegara la autoridad. Es una estupidez, así te lo digo. Se oye muy feo en el púlpito, pastor. Lamento incomodar su delgada piel. En serio. Es algo tan absurdo, las leyes de este país. Y nosotros no fuimos puestos aquí para quedar bien con el hombre. Fuimos puestos aquí los predicadores, los pastores, los que Dios llamó. Fuimos puestos aquí para defender la verdad de Dios. No estamos aquí para agradar a nadie. No estamos aquí para predicarle a usted. A mí hábleme de felicidad y prosperidad, pastor, porque estas prédicas, la verdad, me incomodan mucho. Mire, hay un montón de iglesias en un montón de lados. Hay hasta listas. Usted puede buscar ahí donde hablan de puro amor. No tengo ningún problema, de verdad que no tengo ningún problema. Pero aquí, hermano, le vamos a hablar de lo que dice Dios. Y Dios dice, hermano, que para eso puso a las autoridades. ¿Para qué pone Dios a un pastor en una iglesia? Para mantener el orden y que se respete la palabra de Dios. Y si usted, hermano, es de las personas que le gusta alterar el orden y no respetar la palabra de Dios, un servidor tiene que llamarle a la cordura e invitarlo a que se conduzca como es digno de los hijos de Dios. Si usted insiste en su mala conducta, se tiene que llamar a otras personas que pertenezcan al cuerpo ministerial y delante de 2 o 3 testigos que conste toda palabra, invitándole a que usted vuelva al camino, que cambie su manera de comportarse. Si usted no quiere hacer caso, le invitamos a que se vaya. Para eso está puesto un pastor. Pero ese que se va a ir y que es bien rebelde es el que más da diezmo. Y por eso tenemos las iglesias que tenemos. Porque nos mueve la avaricia, nos mueve la codicia, nos mueve el dinero y no la palabra de Dios. Y por eso están así las iglesias. Entonces, hermano, ya lo sabe. Si algún día le digo que se comporte, no se vaya a enojar. Y si le digo que se vaya, no se vaya a enojar. Solamente estoy aplicando la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, hermano, es el problema. Es un crimen lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Es un crimen así, sin sentido. La guerra entre Israel y Hamas, una célula terrorista. Nosotros buscamos la paz de todos los países. No es una guerra entre países. No es el conflicto entre Palestina e Israel. No es Palestina contra Israel. Es un grupo terrorista atacando a un país y por lo tanto debe ejercerse la justicia. A los ojos de Dios eso es correcto. Pero hermano, usted no ha visto todas las pérdidas humanas. Eso es lo que provoca la guerra. Ahorita vamos a hablar más de esto, ¿le parece? Módulo 4, capítulo 19, la guerra. 4 preguntas sobre este tema. ¿Cómo podemos saber si una guerra es una guerra justa?
¿Es correcto que un cristiano sirva como soldado? ¿Cuáles son los argumentos a favor de una posición pacifista? Nosotros ni con Dios ni con el diablo somos bien pacíficos, somos bien cobardes. ¿Es correcto que las naciones tengan armas nucleares? Este capítulo 19 contiene 7 incisos, los cuales son: inciso A, el sexto mandamiento no prohíbe todo tipo de participación en la guerra, Inciso B, los gobiernos son responsables de defender a sus naciones contra los ataques de otras naciones. Inciso C, ¿cómo podemos saber si una guerra es una guerra justa? Inciso D, ¿un cristiano debe participar en una guerra justa? Inciso E, pacifismo. Inciso F, armas nucleares. E inciso G, mujeres en combate. Se ha reconocido que la guerra es uno de los males más terribles que se puede infligir a una población, que implica la destrucción de la propiedad y la vida, que desmoraliza tanto a los vencedores como a los vencidos, que somete a miles de no combatientes a todas las miserias de la pobreza, la viudez y la orfandad, y que tiende a detener el progreso de la sociedad en todo lo que es bueno y deseable. También se ha reconocido que la gran mayoría de las guerras que han devastado el mundo han sido injustificables ante los ojos de Dios y del hombre. Sin embargo, esto no implica que la guerra deba ser condenada en todos los casos. ¿Quién dijo esto? Un hombre llamado Charles Hodge, siglo XIX, principios del XX, teólogo presbiteriano. Y habría que ver lo que dijo Lutero y lo que dijo Calvino y lo que dijeron todos ellos. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Cuando piensas en un león, ¿en qué piensas, hermano? Un cachorrito que le dices. Hay por ahí por internet, por si eres de los curiosos, busca. Un hombre venía con su familia en un safari. El tipo se baja y va a fotografiar a los leones de cerca y lo empiezan a rodear. No se da cuenta y lo empiezan a rodear. Que se lo comen. Ese es un león. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos. ¿Cómo a qué te suena? Abrazos y no balazos, ¿va? Jehová de los ejércitos. Inciso A, el sexto mandamiento no prohíbe todo tipo de participación. Como ya se explicó en el capítulo anterior, en el mandamiento que indica no cometas asesinato, el verbo utilizado no puede argumentarse para las muertes en la guerra. No es lo mismo lo que hizo Caín con Abel que muertes en la guerra. Es otra cosa completamente diferente. El Antiguo Testamento no relata de muchas guerras que el pueblo de Dios tuvo que librar por orden de Dios. Entonces, ¿el Dios en el que creemos es un Dios bélico? Necesitas, hermano, entender perfectamente bien por qué Dios hizo lo que hizo. Cuando tú lees los primeros 5 libros de la Biblia, te vas a topar con un Dios que es amplio en misericordia, un Dios que es bondadoso. Antes de que hubiera ser humano cualquiera en la tierra, cualquier ser vivo, no es como lo dijeron ni Charles Darwin, ni la NASA, ni nada, ¿vale? Es que andaba por ahí una partícula, aburrida la partícula, y digo, estoy aburrida, voy a rodar y me voy a hacer una gran partícula y de repente voy a chocar con algo y voy a crear vida. No fue eso, ¿ok? En el principio hizo Jehová, o hizo Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se paseaba por entre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y a partir de ahí empieza todo. A partir de ahí, Dios empieza a poner orden en donde no había ¿qué? Desorden. Donde había oscuridad, Dios mete luz.
Y no es la luz del sol, ya te expliqué que no es, porque hasta el tercer o cuarto día viene el sol y las estrellas. Así es. ¿Sale? Ese es un Dios de amor, que no teniendo por... Mira, Dios estaba bien a gusto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo Dios. No es que Dios estuviera aburrido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a crear un mundo y voy a hacer seres humanos para divertirme. No. Él creó a los seres humanos para mostrarnos que hay alguien superior que tiene la solución a todas nuestras respuestas y a nuestras situaciones de vida. Si tan solo quisiéramos confiar en Él, si tan solo quisiéramos sentarnos a sus pies y aprender de Él. Pero estamos tan metidos en una vorágine llamada mundo, que es controlada por Satanás, que nos lanzas constantemente dardos. Hey, eres un fracasado, no has hecho nada en la vida, mira, no tienes nada. ¿Viste al vecino? El vecino lleva como 3 o 4 matrimonios, pero mira, es un hombre de éxito, tiene coche, tiene casa, tiene perro, tiene todo. Tú eres un fracaso. Tú solamente tienes una esposa y una familia y ni siquiera los puedes mantener. Traen ropa de segunda, andan pidiendo a veces prestado y comiendo ahí, medio comiendo. Y entonces nosotros le compramos todas esas mentiras a Satanás. Y vamos por el éxito. Dios, no eres de confiar. Si tú fueras Dios y si fueras amoroso, no me faltaría nada. Tendría todo el oro del mundo, tendría un Ferrari aquí afuera. Porque eso es lo que dice Satanás, que es éxito, que eso es lo que vale. Y cuando tú lees la Biblia, te topas con que Jesús dice: no atesoren, no guarden tesoros ni posesiones materiales en la tierra, porque aquí los ladrones, ¿qué? Te lo roban. Los orines lo corroen. Las polillas se lo comen. Tú puedes tener un guardarropa lleno, nada más que le caiga tantita humedad y vas a ver cómo se pone toda esa ropa. Y toda verdosa, toda llena de moho. Ya no sirve para nada. ¿Para qué la acumulaste? ¿No? Tú puedes comprarte unos Ferragamo, han de estar como sobre 7,000 pesos más o menos, un par de zapatos Ferragamo, o hasta 10,000. ¿Va? Bueno, igual te apestan las patas, no problema. ¿Es en serio? No me digas que puse unos Ferragamos y ya no me huele a nada, ¿no? Tú eres lo que piensa que la realeza va al baño y no huele feo. ¿Tú crees que comen perfume o no? Es el problema, hermano. Uno piensa que esa gente no tiene problemas en su... No, tiene muchos más problemas. ¿Has leído la Biblia que dice que el hombre que acumula mucha riqueza después está temeroso de que se la roben? No duerme, no descansa porque no sea que me vayan a quitar algo. Pero nosotros le compramos las mentiras a Satanás. Entonces, hermano, ese Dios que hizo los cielos y la tierra prepara un mundo habitable. Y dijo Dios: sea esto, sea aquello, y haya esto y haya. Y terminó Dios, y día 1 vio Dios que todo era bueno. Día 2, y vio Dios que todo era bueno. Día 3, día 4, día 5, día 6, y terminó Dios toda su obra y vio que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. No había nada malo en la creación de Dios. Y ya estaba el hombre ahí, le preparó todo y le dijo: señorea sobre esto. Pero llegó Satanás, aquel querubín exaltado. Ninguno como él, ninguno como Satanás. Entonces Dios creó a Satanás. No. Dios creó el mal. No. Satanás decidió rebelarse. Él quiso la gloria que vio que Dios tenía y dijo: yo seré, es más, pondré mi trono por encima, no al igual que Dios, por encima de Dios. Y como Dios no pelea con nadie, y como no hay nadie más poderosísimo que Dios y nadie más grande que Dios, Dios lo envió y lo destinó
al fuego eterno, y un día eso va a pasar. Pero lo desechó del cielo. En ese desechar del cielo a Satanás, él logra engañar a la tercera parte de ángeles, que deben ser muchísimos, y se los lleva con él, y son los famosos demonios. ¿Ok? Y entonces, como él no pudo, y como Dios decide hacer un ser humano para recrear su gloria en él, a imagen y semejanza del Señor nos creó, Satanás se molesta y dice: bueno, le voy a echar a perder la fiesta a Dios. Y se acerca y le habla a Eva y le dice: con que Dios les prohibió comer. ¿Cómo es que llega Satanás? Con engaño. Te lo acabo de decir, con que Dios les prohibió comer. Dios les había dicho: de todo árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Le había dado todo, pero le metió la duda. No, de ese no, porque dijo que el día que comamos de ese nos vamos a morir. No te vas a morir, vas a ser exactamente igual a Dios, conocerás el bien y el mal. Y la mujer codició. Dice que entonces creo que Dios nos quiere quitar, nos está prohibiendo el deleite. Relaciones sexuales entre esposo y esposa, de acuerdo a lo que Dios creó. ¿Dónde tiene los genitales el hombre y dónde tiene los genitales la mujer? ¿Dónde puso los pechos de la mujer en el cuerpo humano? Están de frente. Lo que se enseña o lo que Dios creó es que el hombre es encima de la mujer, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si usted analiza el verbo original en hebreo, habla como si estuviera haciendo esto, que es el mismo movimiento que recrea el hombre sobre la mujer. Así es como deben ser las relaciones íntimas entre los hijos de Dios. Pero ¿qué viene Satanás a decirnos? No, es que prueba el sexo oral, prueba el sexo anal, prueba el sexo así, prueba el sexo asá. Dios nos está ocultando un deleite, y el hombre compra eso y distorsiona todo lo que Dios hizo. ¿Sí o no es cierto? Y echamos a perder todo, porque pensamos que Dios es malo. Y no. Y entonces, a partir de ahí, Dios en su infinito amor expulsa a esa pareja del paraíso, porque ahí también estaba el árbol de la vida. Y si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, jamás hubieran muerto. Y entonces no estaríamos aquí tú y yo. No tendría ningún sentido estar aquí. Ni conoceríamos de Cristo, porque no hubiera sido necesario que Cristo muriera, porque ya no había salvación para el ser humano. En su infinito amor y sabiduría, Dios expulsa a la primera pareja del paraíso y le pone restricciones. Pero como el mal ya estaba, como ya había entrado el pecado en el ser humano, un hijo llamado Caín mata a su hermano Abel por envidia, porque se presentan delante de Dios y uno presenta una ofrenda más grata, y Dios se agrada de esa ofrenda, que es la ofrenda de Abel, de las primeras crías. El otro dice ahí que llevó su mejor ofrenda, que él consideró que era su mejor ofrenda. ¿Qué fue lo que llevó? Verduras, ¿no? Él pensó que eso iba a agradar a Dios, y Dios dijo: no me agrada, yo me agrado. Pero en realidad, ¿qué fue lo que se agradaba al Señor? Del corazón con el que se hizo, la intención con la que se hizo. Y el otro se enoja, y todavía Dios le advierte: hey, Caín, el pecado está acechando a tu puerta, el mal está tocando a tu puerta, pero tú puedes dominarlo, tú puedes enseñorearte, tú puedes no hacer lo malo. Y dijo que no, y mató a su hermano.
Y continúa la historia, hermano, usted la conoce, si es que la ha leído, hasta que un día Dios decide poner fin a la humanidad que se corrompió junto con los demonios. Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y cohabitaron con ellas, y entonces de ahí salió esa mezcla extraña y son los llamados gigantes. No, hermano, usted está mal, esos son los nefilín y eran guerreros. No vamos a entrar en discusión, hermano. Cómprese muchos comentarios, lea mucho, estudie mucho, y cuando usted logre entender los verbos en hebreo, entonces podemos platicar. Así es. Y entonces Dios le pone fin, manda un diluvio, da una nueva oportunidad a toda una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, vuelvan a poblar la tierra. Se hace la tierra, y entonces, hermano, empieza a haber esos famosos problemas donde uno querían conquistar a otros, y entonces es cuando Dios interviene en la ecuación y dice: estos, un pueblo pequeñísimo, pero muy pequeño, tu padre amorreo, tu hermana, tu madre tea. Y dice Dios: yo me agrado de ellos, yo los quiero bendecir, yo quiero que sean mi pueblo amado. Una pequeña nación, sin sentido. No te llamé, no puse mis ojos en ti porque fueras una gran nación, poderosa y guerrera. No, eres un pueblo insignificante, un pueblo sin valor. Pero nadie podrá tocarte si tú confías en mí. A ese pequeño pueblo Dios lo defendió de naciones inmensas, guerreras, que eran expertas en matar. Y Dios decía no, y era no. En ese resumen, hermano, que le estoy haciendo, hay un hombre que se destaca llamado Abraham. Y vamos hacia allá. Deuteronomio 21, en palabra de Dios para todos, dice: cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos, carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, no les temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto está contigo. Por lo tanto, sería contradictorio que Dios ordenara ir a la guerra y al mismo tiempo prohibir: no puedes matar enemigos. Es el mismo Dios diciendo: si la guerra es justa, yo no tengo ningún problema. Eso no es asesinato. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice lo siguiente, Lucas 3:14. Las personas venían a Juan al Jordán a bautizarse, venían todo tipo de personas, y entre ellas venían los soldados, que dice: ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Y Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con sus salarios. Jamás les dice: y no pueden usar armas, y no pueden estar en el ejército, y no pueden ir a la guerra. No les da esa instrucción. Después, fíjate, dice así, Hechos 10, 1 y 2. Un hombre llamado Cornelio, ¿te acuerdas de él? Un centurión. ¿Qué era un centurión? Era el jefe de una centena de soldados romanos, por eso se llama centurión. Hechos 10, 1 y 2. En Cesarea vivía un oficial del ejército llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. El texto no dice que el oficio de Cornelio fuera moralmente incorrecto. De hecho, Cornelio junto con su familia llegaron a la fe. Hechos 10:47. Está Cornelio orando, un ángel viene y le dice: Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto tus buenas acciones para con el pueblo de Dios. Ve y envía y haz venir a un hombre llamado Pedro, que está en casa de Simón, el curtidor. Y Cornelio es obediente y envía a un grupo de hombres. Pedro está ahí, dice, como al mediodía, tiene hambre, sale a la terraza y ve una visión, un manto que contenía todo tipo de animales.
Y él dice: jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y le dice Dios: no llames inmundo lo que yo limpié. 3 veces recogen el manto, la visión se va, llegan, tocan la puerta y le dicen: te buscan. Le dan el mensaje de Cornelio y Pedro va a la casa de Cornelio. Los judíos no podían entrar en casa de ¿quién? De los gentiles. Era abominación para un judío. Pero Dios le acaba de decir: no llames inmundo lo que yo limpié. Y entonces él entra y empieza a hablar. Y entonces dice el verso 47, un poquito antes, en el 45-46, dice que mientras Pedro hablaba, creo que es el 46, dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Descendió sobre los que estaban ahí. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Y en ninguna parte del texto nos dicen que se le pidiera a Cornelio renunciar a ¿qué? A ser centurión, a que fuera soldado. Inciso B: los gobiernos son responsables de defender a sus naciones contra los ataques de otras naciones. Dios mismo, en muchos relatos del Antiguo Testamento, ordenó ir a la guerra y salvó a su pueblo. Pero cuando el pueblo era infiel, entonces el Señor permitía que fueran derrotados. Por lo tanto, es válido defenderse de los enemigos de la guerra. David: Señor, subo contra los filisteos. Sube. ¿Me darás la victoria? Te daré la victoria. En otra ocasión: Señor, subo contra los filisteos. No, no vayas. Espérame aquí, quédate ahí, entre las balsameras. Cuando escuches unos ruidos como de pisadas, entonces ataca, porque yo voy al frente de ti. Tiempo después, los hijos de Elí hacían lo malo delante del Señor. Elí era el sacerdote, no amonestaba a sus hijos. Dios se enoja con la nación. Israel decide atacar a los filisteos. Empiezan a ver las bajas y dicen los israelitas: el arca del Señor, el arca es lo que nos da la victoria. Y mandan por el arca. Y ahí van los hijos de Elí. Y Dios ya le había avisado a Elí a través de Samuel que él y sus hijos iban a morir el mismo día. Y ahí va el arca. Y los filisteos no eran supersticiosos, ¿no? Como algunos: viernes 13 no salgas, ahí está Jason. No. Esfuércense filisteos, sean valientes y nosotros los vamos a ganar. Cuando el arca llegó, dicen que los israelitas, gritería, hermano, ¿no? Gritería, como muchos cristianos luego hacemos, un montón de gritería. Y en el nombre y decreto, puro grito, pero nada de efectividad. Y los filisteos conquistan y le quitan el arca a los israelitas. Porque ellos tenían al arca, ¿qué? Como superstición. ¿Cómo tenemos a Cristo nosotros? A la Biblia: me la pongo aquí y no me pasa nada, y me cubro con la sangre de Cristo. ¿Y quién te dijo que la sangre de Cristo es manto o cobija o mantel? La sangre de Cristo es para perdón de pecados, hermano, no para andarse cubriendo. Y cubro mi familia y mi coche. Cúbrelos con lo que quieras, pero la sangre de Cristo no es para eso. Es antibíblico. Está mal quien hace eso. No conoce a Cristo. Quien nos protege, ¿quién es? Dios. No la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de los pecados. Y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, hermano, Dios respaldaba a su pueblo. Y cuando el pueblo era infiel, ¿has leído el libro de los jueces? Y se metían en problemas y Dios levantaba a un juez y los libraban y volvían a ser infieles, ¿no? Ahora, inciso C: ¿cómo podemos saber si una guerra es una guerra justa? La respuesta más breve es: si los motivos son para defenderse de aquellos que solo quieren matar y saquear, entonces es una guerra justa. En la actualidad existen una serie de criterios que se deben analizar para declarar si es una guerra justa o no.
para nuestro estudio solo nos referiremos a las invasiones de Hitler. Un hombre loquito, ¿no? Megalómano. Somos una raza especial. Los negros y los judíos, puros blancos. Él ni era alemán, él era austriaco. Pero algo se metió. Y dicen que tenía un gran poder de convencimiento al hablar. Y empezó a llenar la cabeza de los alemanes, de los jóvenes. Y le compraron el asunto y empiezan a matar a todos los que eran judíos, por alguna razón. Y todo el que se opusiera contra él, se tenía que morir. ¿Qué hizo Hitler, hermano? Meter a cientos y miles de judíos y de personas, a veces no judías, simplemente que simpatizaban con los judíos, a los campos de exterminio nazi, y los horrores que esto causó. Los hacía adelgazar tanto, y cuando morían usaban el cabello y muchas cosas para jabones, para muchas cosas, hermano. Esa era la guerra de Hitler. ¿Era una guerra justa? No, era una guerra tonta y absurda. No tenía ningún sentido. Un grupo de países se une, el bloque de los aliados, y derrotan a Hitler. Eso, hermano, es una guerra justa. Derrotar a aquel que solamente quiere dañar. Ahora, ¿un cristiano debe participar en una guerra justa? Romanos 13:4 dice: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Supongamos, vamos a poner supongamos que el conflicto Israel contra esa célula de terroristas escala, y de repente ISIS se une, y todos los países que tienen conflicto con Israel y contra todo lo que no sea musulmán se unen, y entonces todos los países tenemos que ir a la guerra, y tú estás en edad, o nuestros hijos están en edad de ir a la guerra. ¿Tienen que enlistarse de acuerdo a lo que estamos viendo? Sí. ¿Por qué? Porque es algo justo. Ahora, déjame te lo voy a explicar, porque no quiero que te confundas. Salmo 144:1. En palabra de Dios para todos: bendito sea el Señor mi roca, Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. ¿Por qué diría eso la Biblia? Porque Dios dice que todo aquel que ha creído en la verdad defenderá la verdad, y a veces a costo de su vida. ¿A qué costo defendió la verdad Jesús? Por eso vino, porque era una mentira lo que Satanás le dijo a Eva: no morirás. Sí vas a morir, y toda la humanidad va a morir sin oportunidad de tener redención, a menos que el Hijo del Hombre venga. ¿Cómo será la misericordia de Dios, hermano, que Él salvó a muchos aún sin que Cristo estuviera presente? El Antiguo Testamento no estaba Cristo, y aún así muchos han sido salvos. Tenemos ahí la carta a los Hebreos, capítulo 11. Todos los que son nombrados ahí. Ese es el Dios de los cielos. Ese es el Dios que dice: si fuera necesario, tendrías que ir a la guerra. Ahora, películas como Hasta el último hombre, Desmond II, creo que era mormón, me parece. Yo no puedo tomar armas, yo voy a la guerra, yo voy a ser paramédico, y si me matan, que me maten, pero yo no agarro armas. Está bien, no tengo ningún problema. Esas películas, hermano, pueden ser moralistas, pero no son bíblicas. Solo si se trata de defender a indefensos como mujeres, niños, ancianos, etcétera, 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 les es permitido a los cristianos enrolarse en una guerra justa.
Si las razones de dicha guerra no son válidas, entonces bajo ninguna circunstancia los cristianos pueden participar. Invaden este país y están en peligro las vidas de nuestros familiares. Es obligación tuya y mía protegerlos. Estoy hablando de los que somos papás. Es nuestra obligación, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Fuimos colocados ahí para protegerlos, no para aprovecharnos de ellos, no para lastimarnos, para lastimarlos, no para abusar de ellos, no para abusar de la autoridad. Yo te he contado, hermano, antes de que yo fuera cristiano, yo tengo 2 hijos de un primer matrimonio. Mi niño tendría como 6 meses de nacido y yo le estaba dando la papilla y el niño no se la quería comer, la escupía. Y en mi locura agarré a mi hijo y con esta mano le di así en su mejilla. Era un niño de 6 meses. Le marqué la cara. Era yo un loco. Era yo una persona sin Dios, lleno de miseria. Eso no es bueno delante de Dios. Tú no puedes golpear a un pequeño de esa manera. No se puede defender. Estás para protegerlo. Que el niño se portó mal, sí, pero corrígelo con tu ejemplo. A veces, ¿cuántos le gritamos a los niños? ¡Ey, no azotes la puerta! ¿Cuántas veces te has parado y le has dicho, mira, así se cierra la puerta, hijo? Hazlo hasta que aprendas. Los corregimos por cosas que ni les hemos enseñado. Queremos que niños de este tamaño se comporten como adultos. Estate quieto. Te pregunto, ¿te acuerdas cuando eras niño? Yo te aseguro que eras exactamente igual de inquieto o peor. Así es. Y a lo mejor te trataron a golpes y por eso reaccionas así. Bueno, en Cristo ya no es así. Le puedes preguntar a mis hijos, a los 2 que están allá afuera, si alguna vez les he levantado la mano o les he pegado con las manos. Lo que decía Dios, con vara, para corregirlos, para explicarles: hiciste algo mal, desobedeciste. Pero jamás los tocas con las manos. Las manos son para servir, mucho menos en la cara. ¿Quién nos enseñó? Nadie. Pero estamos en Dios. Eso es lo que somos los padres de familia. Tú no golpeas a tu esposa. Si se supone que eres tú el que la va a proteger, imagínate, tú le pegas. ¿Qué se espera de los demás? Pero es que no sabe hacer nada. Te hubieras dado cuenta cuando te casaste. ¿Para qué te casas? ¿A poco no sabías que no sabía hacer nada? Y tú sabes hacer todo. Sí, porque para pedir hay que saber dar, ¿no? Es que yo quiero que me seas fiel. ¿Y tú eres fiel? Es que yo quiero que tú me obedezcas. ¿Tú le obedeces a Dios? Entonces, hermano, somos responsables, los hombres, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras esposas. Y si empieza la guerra, los primeros que se enlistan somos nosotros. Ver, ya si tienes 92 años, pues ya para qué te enlistas, ¿no? No vas a poder ni con el rifle. Inciso E, pacifismo. La semana pasada aclaramos que no se pueden usar los textos de enseñanza particular como individuos y aplicarlos al gobierno. Amar al prójimo como a uno mismo, ponerle otra mejilla, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos recordar que cuando somos tutores, entiéndase, padres, magistrados, autoridades, soldados, policías, etcétera, 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 somos responsables de protegerlos y velar por su seguridad y bienestar. Esto no es a nivel personal. Estamos hablando si un país entrara en guerra, si este país entrara en guerra. Génesis 14, 1 y 2 y luego 11 al 16. Primero versículos 1 y 2 de Génesis 14. En esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elasar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboín, y el rey de Bela, también llamada Zoar.
Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Versículos 11 al 16. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre, el amorreo. Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, el norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Ese hombre era tío de Lot, pero era su ¿qué? Su mayor. Entiendas, era como su padre, estaba a su cargo. Por lo tanto, Abraham no dijo, y todavía era Abraham, todavía no era Abraham. Él no dijo abrazos, no balazos. Nosotros somos pacíficos, muy pacíficos. No. Él tomó las armas. Mi familia está siendo atacada, yo tomo las armas. Escuche, era algo justo. La guerra era entre aquellos, no tenían por qué habérselo llevado a él. Te lo voy a explicar de esta manera, hermano. Cuando tú eres el pastor de la iglesia, tu deber es proteger a todos los congregantes de esta iglesia, a todos sin excepción. ¿Vale? Salud. Y entonces de repente tu esposa o tus hijos se les ocurre que pues como mi esposo es el pastor, pues yo hago lo que se me pegue la gana. Fíjate que esa hermana me sacó la lengua. ¿Quién? Esa hermana. Pues ve con la hermana y arréglate con ella. Pero eres mi esposo. No, aquí soy el pastor. ¿Ok? Aquí tú eres una congregante más, igual que todos los demás. Y la Biblia dice que si yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, vaya con mi hermano y hable con él. Si mi hermano me escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no, ve por 2 o 3 testigos y conste toda palabra. Si no hace caso, díselo a la iglesia. Y si sigue sin hacer caso, tenle como si fuera un gentil y publicano. Es decir, no conoce a Cristo. Pero ¿qué hacen la mayoría de pastores? Ah, ¿te metiste con mi esposa? Pues ahora no te la vas a acabar. Te voy a hacer la vida de cuadritos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ah, mis hijos son unos indolentes y andan haciendo desfiguros. Ahorita ya mi hijo está adolescente. ¿Quién ni se le ocurra venirme a decir, ¿qué crees? Me gusta una muchacha? Porque le quito el gusto, pero así, hermano. Él sabe que no tiene edad ahorita para eso. Él sabe que si me miente y empieza a salir con una chica que no sea cristiana, se mete en problemas serios, muy serios conmigo. Él lo sabe. Mi hija exactamente igual. Hay una edad para eso. Y no es a los 18 ni a los 20, ni a los 22. Después de 25, ya más o menos empiezas a razonar a qué le estás tirando. ¿Sale? A mí no me dijeron eso. Yo te estoy hablando de lo que dice Dios, no lo que dice la sociedad. ¿Qué dice la sociedad? A la hora que sea. Ayer, hermano, hablando de chismerío santo, esto es chismerío santo. Ayer fuimos, mi hija me pidió permiso para ir con unas amigas de la prepa al cine. ¿Qué película vas a ver? ¿A qué hora se empieza? Yo te llevo. Y fuimos papá, mamá, su hermano y yo. No, tú ve con tus amigas a ver tu película. Nada más quería saber qué película vas a ver. No iba a haber nada prohibido. ¿Ok? Y nos quedamos viendo los tres. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer otra película nosotros, ¿no?
La que iban a ver, la verdad, para mí, ¿no? A mí me da así como urticaria con esas películas. Entonces, y adelante de mí para comprar las palomitas, no sé si tenía pañal todavía el muchacho, pero yo me quedé así. En serio, ministro, en serio, así. No tenía ni 15 años, yo creo, tenían esos cuates. Es en serio. Y la sociedad dice, está bien, tienen derecho. No tienen derecho, tienen el cerebro pero izquierdo. Están dopados a esa edad. Entonces, hermano, vuelvo a repetirle, nosotros estamos ahí ¿para qué? Para protegerlos. Y tenemos que ponerles límites a los hijos. Y entonces te decía, conozco iglesias en donde el hijo del pastor ya anduvo con una y con otra y con otra, y no pasa nada, porque es el hijo del pastor. No, hermano, ese no es hijo del pastor, ese es un hijo de Satanás, pero del pastor no es. Desde que mi hijo tenía como 11 años, estaba en quinto, sexto, le di un librito que se llama Dije adiós a las citas amorosas, y otro que se llama Él y ella, del mismo autor. En ese libro se relata cómo este hombre, cuando Dios lo llamó, después él apostató de la fe, pero cuando Dios lo usaba, él escribió este libro muy acertadamente, y él dijo: no te puedes burlar de los sentimientos de una persona. Las mujeres no son pañuelos desechables que tú puedas usar y después otra. ¿No te gustaría que la persona con la que tú te fueras a casar ya viniera lastimada, ya hubiera sido usada? No te gustaría. Por lo tanto, no seas tú quien use a las personas. Y este hombre relata cómo de ser un mujeriego, Dios lo ordena, incluso se guarda en santidad hasta el día de su matrimonio, y respetó a su novia. Y ahí relata en el libro cómo una vez estaban solos, y luego llega la tentación. Era una ciudad, me parece, como tipo de playa, era verano, la chica estaba en short, me parece, él dice que estaba sin ropa cómoda, me imagino que también tenía una bermuda, y entonces estaban en una hamaca y estaban así los dos recostados juntos. No lo vas a creer, hermano, pero hay cristianos que dejan que sus novios estén en la casa y estén así acostados en el sillón, y son cristianos. Y si tú como papá permites eso, yo cuando veo a su hermano digo: no, eso ya se coció. Hay que ser muy, muy iluso para pensar todo lo contrario. Y entonces este hombre está así, y Dios ya le había hablado y le dice: no te hagas tonto, tú quieres otra cosa, párate de ahí y ella que se vaya. El tipo relata ahí cómo obedeció y expuso la realidad de lo que él, o sea, lo que su mente estaba generando. Te lo digo así, hermano, por si algún día tú llegas a encontrar a mis hijos en la calle y les preguntas: ¿qué está haciendo aquí? Mi papá me corrió, sabrás que fue porque desobedecieron a Dios. Te lo aviso de una vez. No vengas a reclamarme, no vengas a decirme: pastor, no sea usted duro. No, hermano, no te voy a escuchar, en serio. Mis hijos están advertidos y yo les he enseñado que hay un tiempo. Si no, yo no hubiera acompañado a mi hija ayer al cine. No, yo te doy permiso, pero yo te vigilo. 3 horas duró la mugre película que fue a ver. La de nosotros duró 2 horas y cachito. Nos quedamos viendo. ¿Qué hacemos? Vamos a sentarnos en lo que sale. No la interrumpimos, no fuimos groseros, ni ya, apúrate, no. Todavía me dice: nos queremos ir a tomar una foto, una cabina de fotos. Claro, mi amor, tú tienes que preparar la prédica, ¿eh? Ándale, mi niña. No, hermano, o sea,
Tienes que saber guiarlos. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho, oye, protege mucho a su niña, ya debería dejarla andar sola? ¿Por qué? Tiene 18. Ya le llegará su tiempo cuando tendrá que subirse al pecerito y ni modo. ¿Pero por qué? Pues es mi hija. Y para eso tiene a su papá. Cuando ya esté yo tullido o me muera, pues ya a ver quién la lleva, ¿no? Pero yo no. Es tu responsabilidad cuidar a tus hijos. Hace poco hubo una situación en la escuela de mi hijo. Aquí estoy. Él es mi hijo. ¿Qué se necesita? Aquí tengo mucho trabajo. Estoy muy ocupada. Es que en el celular no me deja. No. Atienda lo que tenga que atender. Lo que tiene que hacerse, hermano. Por eso eres el papá, por eso eres la mamá. Entonces, eso es lo que respecta al pacifismo. Nada de que aquí cruzado de brazos, veo como mis hijos están yendo al infierno, pero aquí, pues porque ya Dios lo resolverá, ¿no? Porque entonces si sacamos la Biblia, todo está en la voluntad de Dios. Dios siempre tiene el control, ¿no? Dios siempre tiene el control. No, sí, espérame tantito. Dios tiene el control, pero tú eres responsable delante de Dios de lo que pase con tus hijos. ¿Vale? De la forma en que tú te conduces en tu casa, de lo que hablas, de lo que ves, de lo que escuchas, de la forma en que tú tratas a tu esposa y a tu hija, es como tu hijo va a tratar a las mujeres. Así tiene que ser, hermano. Armas nucleares. Los días 6 y 9 de agosto de 1945 para muchos de nosotros no significan nada, y para el resto de la humanidad no significan mucho más. Pero en la historia de las guerras, y sobre todo para Hiroshima y Nagasaki, son una herida que aún sigue doliendo. ¿Tú crees que después de todos esos años que han pasado, pasó nada? Hay familiares de las personas que murieron que aún siguen recordando los horrores de esa guerra. Cuando el presidente Harry S. Truman autorizó el uso de estas bombas, las cuales mataron entre 170,000 y 200,000 japoneses, el objetivo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica era poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, ese fue el resultado. 6 días después del lanzamiento de la Segunda Guerra, o de la segunda bomba, Japón anunció su rendición ante los aliados. Y como ya le he dicho antes, para nosotros tal vez parezca algo sin razón y condenable, pero esto evitó que se siguieran matando. Se cree que las bajas norteamericanas y japonesas, de no haberse usado las bombas nucleares, hubieran sido de más de 1 millón de muertos. Entonces la solución es esa, pastor. No, a ver, espérame. Era una guerra sin razón. No tenía sentido esa guerra. Japón no tenía ni qué hacer ahí. Y va y ataca Pearl Harbor. Nada más. No era con ellos el pleito. Había empezado por otra situación, no recuerdo ahorita exactamente qué fue. Y entonces, a veces, hermano, se deben tomar medidas drásticas. Te dije hace un momento, hermano, si un día cualquiera de mis hijos me dice, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero seguir a Cristo. Perfecto, hijo. Toma tus cosas y vete. En esta casa no puedes estar. Y usted se lo encuentra en la calle con su maletita, ¿no? Como el Chavo del Ocho, así. ¿Qué pasó? Mi papá me corrió. No, es que tu papá. Si renuncias a Cristo, no tiene sentido que estés en esta casa. Aquí amamos a Cristo. Aquí tratamos de honrar a Cristo. La razón de ser de esta familia es Cristo. Si no, tu madre y yo no nos hubiéramos conocido si no ha sido por Cristo. ¿Por qué renunciarías a aquel que nos dio todo? Estudias, tienes vida por Cristo. Nunca te ha faltado ni ropa, ni comida, ni nada. No has crecido, no has sido abusado, no has sido violentado. Eres amado, eres aceptado. Tienes una familia, 2 familias, por parte de tu mamá, por parte de...
que los quieren muchísimo. Hay que estar loco para decir, ya no quiero nada con Cristo. ¿Me explico? No hay razón, no tendrían motivo mis hijos. Por eso, hermano, es que aunque mucha gente nos pueda tildar de proteccionistas, mi esposa recoge, primero acompaña en la mañana a mi hijo, ve que se meta y al rato regresa, y cuando sale, y yo siempre llego y, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Enséñame tus cuadernos. Esto y esto y esto. Porque esa es la función de un papá. Y ahí es que ahora no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? ¿No fuiste a la escuela? Sí, pero no hubo nada que hacer. Ah, perfecto. Si empieza a repetirse ese patrón, algo no anda bien. Porque un día está bien, ¿no? Yo conozco cómo son los maestros de flojos. No lo digo por lo que están aquí, ¿sale? Los de prepa. Yo sé que hay días que los maestros seguido no llegan, ¿no? Ya no hablemos de la universidad. Pero 3, 4 días, si tu hijo empieza a verse rebelde, si empieza a verse taciturno, algo está pasando. No te esperes, investiga, algo está pasando, algo no está bien. Tú conoces el comportamiento y el humor de tus hijos. Algo no está bien. Entonces, hermano, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones así, tajantes. ¿Qué decía Jesús? No porque se me quede viendo así, qué cruel, no. ¿Qué decía el Señor Jesús? Si tu ojo te es ocasión de pecar, perdón, no es literal, no va a llegar tuerto el próximo domingo. Arráncalo de ti, porque mejor te es entrar tuerto que todo tu cuerpo sea quemado en la hoguera del infierno. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No era literal, es una hipérbole, es una figura literaria en la Biblia que habla de una exageración para hacer comprender una verdad bíblica, una verdad espiritual. Si tú tienes un problema con la pornografía, ataca ese problema. Deja de ver pornografía, pide ayuda, haz lo que tengas que hacer. Tienes problemas con el alcohol, vete a una agrupación de alcohólicos anónimos, pero busca ayuda. Tienes problemas con las adicciones de cualquier tipo, tienes problemas con que te gusta andar robando, pide ayuda, porque un día te van a agarrar y entonces vas a ir a dar al bote. Tienes problemas de la índole que sean, dice Jesús, arráncalas de tu vida. Hablaba mi esposa hace rato cuando veíamos en la mañana el tema de cambios profundos, de renunciar a los ídolos. Hay personas que no tienen broncas con el alcohol, drogas ni nada de eso. Son pacíficos, son amables, siempre están riendo, son lindos, ¿sale? Son más buenos que el pan. Pero les encanta el bailongo o la música del mundo, ¿no? Puras alabanzas de Chente y de esas cosas. Arráncalo de tu vida. Dice Dios, arranca eso. Decía Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, córtalos. Porque mejor te es entrar cojo, manco, ciego, tuerto, y no todo completo arrojado al fuego del infierno. Eso es lo que dice Dios. Entonces, hermano, se oye muy drástico, pero es lo mejor. Un día Dios hará la obra en esa personita y la hará volver en sí. Padre, dame mi herencia, la parte que me toca. En aquel tiempo eso era peor que una bofetada, era desearle la muerte a su padre. Ya quiero que te mueras, dame mi parte. Y el padre dice, aquí está. Y el muchacho, ahí fue cuando yo creo que se creó el corrido del muchacho alegre, se va y dice que despilfarró todo en mujeres y vino, en una vida disipada, ¿no? Me levanto a las 3 de la tarde, ay, qué cansado estoy.
y me vengo a dormir a las no sé qué horas de la mañana, ¿no? Qué buena vida. ¿Y qué hiciste toda la noche? No, estaba chupando, ¿no? Un montón de mujeres. Qué buena vida. Eso hizo el muchacho. Dice que su dinero se le fue así, porque cuando traes dinero, mira, te llueven los amigos, y más los viciosos, ¿a poco no? Te lo digo por experiencia, ¿no? Quincena, llegabas cuando llegabas, ¿no? Porque si no se te atravesaba una cáscara de limón. Ya llegó el Polo y trae. ¿Qué pasó, mi Polo? Hasta te sobaban la espalda. ¿Qué pasó, mi Polo? Y no, sí, no. Sí, compren las caguamas, por favor, ¿no? Y 2 pomos de bacachá. Pero nomás iba pasando la noche. ¿Qué? ¿Ya no traes nada, mi Polo? Chá, qué apretado. Sí, yo me acuerdo de eso, hermano. Entonces, medidas drásticas. Medidas drásticas. De hecho, el día de hoy se desatan guerras más cruentas, o si no se desatan guerras más cruentas, hermano, es por miedo al uso de las armas nucleares por parte de las naciones que las poseen. Algunos dicen que si Estados Unidos desmantelara sus armas nucleares, es decir, se desarmara, no tardarían en aparecer muchos enemigos que los atacarían sin vacilar, con tal de verlos derrotados. En palabras sencillas, el desarme estadounidense provocaría una carrera de armamentos por parte de otras naciones. Hoy en día, hermano, no explotar una tercera guerra mundial, hermano, porque en cuanto hagan uso de las bombas nucleares, adiós. ¿Son buenas, son malas? No lo sé, hermano. Buenas no creo. Todo el daño que causan. Explotan aquí, hermano, y queman todo en un radio de más de 1 kilómetro. No sé, no recuerdo, no sé, los expertos deben saber eso. Y los que no mueren quemados, mueren por radiación y mueren de muchas cosas, hermano. ¿Qué de bueno hay en eso? Pero es un mal necesario. Porque si no, imagínate, si así, hermano, se atacan los terroristas a los países, imagínate si no hubiera eso. Entonces, Dios a veces permite muchas cosas en el ser humano, pero un día, como en el diluvio, Dios dirá, ya está muy cerca. Y esta vez no habrá un arca, hermano. Esta vez viene un juicio tremendo. Un juicio tremendo. Y por último, mujeres en combate. Yo sé, hermano, que estamos en otros tiempos. Te dije, por eso te leí Santiago, ¿sale? Advertí. La sabiduría que es de lo alto es pacífica, es benigna. La sabiduría que es de este mundo es terrenal, animal y diabólica. No. Igualdad para todas las mujeres y los hombres. Si los hombres manejan tanques, las mujeres también. Si manejan aviones, también. Bueno, según Dios, y creo que Él tiene la razón, el que permite que las mujeres vayan a la batalla es un cobarde. Así, es vergonzoso. Si ya de por sí es vergonzoso que tu mujer te mantenga, imagínate lo vergonzoso es que la mandes a la guerra. No lo estoy diciendo yo, hermano, lo dice Dios, ¿sale? Por eso dice el texto bíblico, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra, del barro de la tierra, moldeó el Señor y después sopló aliento de vida, y fue Adán. Ese es el origen de los hombres, del ser humano. Primero formó al hombre, no a la mujer. Y Dios le encargó ciertas tareas a Adán. Entre ellas le dijo, ponle nombre a todos los animales. Y como les puso a Adán, así se llaman, ¿no? Y no se halló en todos estos animales, no se halló alguien, una ayuda idónea para Adán.
Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Crearé a alguien exactamente igual a él. E hizo Dios caer un sueño profundo sobre Adán, y desde una de sus costillas formó a Eva y la trajo al hombre. Esto es hueso de mi hueso, de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Eso es lo que significa el matrimonio. Nada de que a la casa de tus papás, a la casa de los míos. ¿Qué culpa tienen sus papás? Si contigo no te aguantaban, imagínate dos. ¿No que la quieres tanto? Dale un hogar digno. Es que en los tiempos antiguos, aunque sea un cuarto redondo, así decían los abuelos, aunque sea un cuarto redondo. Yo siempre busqué un cuarto redondo, nunca me lo rentaron, no había. Y siempre es así. Hay que repetir. No, hermano, ¿por qué hay que repetir la historia? A ver, te lo acepto si no somos cristianos. Pero si somos cristianos, ¿por qué hay que repetir la historia? No, usted se casa bien y le empieza a juntar desde ahorita. Nada de que, pues alquila el vestido, cómpraselo tú, baquetón. Pues no que la quieres tanto, cómprale un buen vestido a tus posibilidades, pero uno bien. Bueno, y tú cómprate la tela, y si no alcanzas la hechura, pues te lo envuelves nada más, ¿no? No. Y tú llegas vestido con tus pantalones todos rasgados. No, alquílate el frac por lo menos, si no te lo puedes comprar, hágalo bien. Y ahorre para que cuando se case, ven mi amor, aquí está, mira, aquí vamos a empezar. En este departamento o en esta casa, según tus posibilidades, aquí vamos a empezar. No que, pues aunque sea denos la azotehuela, no, suegro. Dios mío. No es válido para un cristiano, ¿eh? No es válido. Hágalo bien. Si usted dice que esa mujer es una hija de Dios y la tiene en tan alta estima, haga lo que tenga que hacer. Si no, no se case, porque luego se va a andar quejando. Ahora, ¿qué dice Nehemías 4:12 al 14? Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. ¿Quién va a la guerra? Los hombres. A mí lo que diga el mundo, el gobierno, la sociedad y todo lo que tenga que ver con este mundo, a mí no me importa. Dios dice que son los hombres los que defienden su casa. Qué vergonzoso es que salen a echarle pleito a tu marido. No, mírate mi vida. Y sale la señora, todavía hasta con el bat. No, mi muñeco, usted no se ensucie las manos. Qué vergüenza, en serio. Primero, no andes buscando pleitos. No andes de buscar pleitos, en serio, no. Y mucho menos. Ya lo vimos, somos de Coppel, ya lo vimos. Y mandas a tu mujer: dile que no estoy. No, ¿qué pasó? Salga usted de la cara. Sea hombre. En estos tiempos, y desechando las enseñanzas de la Biblia,
por considerar las antiguas, los gobiernos y sociedades han permitido que las mujeres se enlisten para la guerra, pero para Dios era motivo de vergüenza que las mujeres salieran a defender a su nación, familias o casas. Esa era tarea de los hombres. Recordemos que no es lo que la sociedad, los gobiernos y los individuos piensan o decidan, es como Dios lo ordenó. Así que las mujeres pueden estar en el ejército, pero no en el combate. ¿Ok? ¿Qué estamos buscando, hermano?